Yo vengo para mi amigo como buen santanderiano a decirle a los presentes que tengo un timbre en la mano para expresar lo que siente. Tu nombre cuando es berraco, cuando demuestra su tierra se trata de decir un encanto. Cuando demuestra su tierra se trata de decir un encanto. Bienvenido tiene casta, tiene herencia como tiene galanes molinas, órdices también ventrales, gentes que no conocieron, y el miedo con los cruales, de Bogotá cerrará, si Macota y otros lares, se vinieron a mostrar para hacerles entender cuánto vale y cuánto cuesta ser nacido en Santander. Así como para pelear soy muy bueno y soy templado, en asuntos del amor soy noble y enamorado, con mi timbre le canto a mi mujer de los versos, para cambiarlos por besos, si me saben a guayaba, a piña y a dulce caña, a cacao y a café, si supiera cuánto vale ser nacido en Santander. Yo nací en el Socorro y me quedo allá en Santín. Hago planeta contra timbre, entre eso hombre ti. En Barbosa la Bonita, y allá en Puente Nacional. Terminé yo mis estudios para sentir de verdad. Esta tierra es mucho buena y es orgullo nacional. Hay cuelita que bolera, llamada llegué. Detrás de una reinosita que en Huacala enamoré. Ya mi taita fue diciendo, mucho pingo que usted, y casi capitanejo al distrito la casé. A la rubia chica mocha disfruté mi rubia miel. Si supiera cuánto vale ser nacido en Santander, como un hijo siempre firme, bien clarito va a entender. Si supiera cuánto vale ser nacido en Santander, como un hijo siempre firme, bien clarito va a entender. Dígame si no, mano. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, señor. Una canción que caracteriza mucho a la tuna de la Universidad de Santander. Nosotros, Guaraguao, pues conoce Bucaramanga, ha venido varias veces a Colombia. Estamos ubicados a unos 500 kilómetros, un poco menos de la ciudad de Bogotá, hacia la región nororiental de nuestro país. Vía a la costa, lugar predilecto de muchos tunos para venir aquí a Colombia, entonces tienen la excusa de pasar por Bucaramanga, mientras hacen ese periplo, ese recorrido tunando por ahí, por distintas ciudades de Colombia. Quiero saludar muy especialmente el día de hoy a el tuno Guaraguao, ¿sí? Así lo conocemos en el mundo de las tunas, y pues voy a empezar a manera de entrevista, Guaraguao, para que nos cuentes primero un poquito de ti, cómo es tu nombre, de dónde eres, en dónde estás, cuál es tu oficio, cuál es tu ocupación, a qué te dedicas, y pues que nos hables un poquito de ti al comienzo de esto. Bueno, con mucho gusto, estimado Tuno Fósil. Pues nací con el nombre de Félix Óscar Martín Zárraga en Puerto Rico, allá por el año 57 del siglo pasado. Mi padre español, mi madre puertorriqueña, se conocieron a través del Facebook de la época, que eran los anuncios de la revista Blanco y Negro, en que gente de uno y el otro lado del Atlántico querían conocer gente del otro lado del charco para cartearse. Pues yo creo que mi padre fue así como conquistó a mi madre, acabaron casándose. Él radicó en Puerto Rico y allí se hizo electricista, mantuvo y sostuvo la casa con 4 hijos.
Y cuando yo tenía 15 años nos trajo a toda la familia a España, que eran los últimos años de la dictadura franquista. Yo conocí a la tuna en Puerto Rico por los pocos discos que él se llevó de la tuna hispanoamericana del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid. Y siempre me gustó ese sonido de los instrumentos de plectro. Cuando en España me tocó la edad de entrar a la universidad, en primero de carrera de medicina, pues conocí a la tuna, que acá es costumbre hacer un pasaclases la primera semana de curso por cualquier asignatura que se esté impartiendo de primero de carrera. Coincidió que estábamos 3.000, éramos en ese momento 1.500 porque había dos turnos de 1.500. Estamos en la clase de anatomía, entraron por una puerta, echaron con buenas maneras al catedrático, que se marchó por la otra, y toda la hora de la clase fue un show precioso de música, de ingenio, de humor, que me terminó de capturar. Pero no entré en el 75 cuando eso pasó, porque tenía miedo de no terminar la carrera con lo mucho que me había gustado. Ya entré más tarde. Pues terminé la carrera de medicina, entré en la tuna de medicina de la Universidad de Murcia en el año 79. Me becaron en el 83 porque hay que aprender. Eso no se aprende, digamos, en 3, 4, 5 meses. Hay que pasar por un proceso que es iniciático y en el cual la transmisión de los valores y de la mística de la tuna pasa de modo oral. Después de ello, en el 83 me becaron. La carrera me llevó a hacer la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica, y trabajo en un hospital público en el área de mi especialidad desde el año 89. Por otra parte, la tuna que tanto me dio y en la que tanto aprendí, pues me generó un vicio, y el vicio es investigar. Porque había cosas que me habían contado mis mayores que no casaban con lo que yo leía, y pues me dio por ahí. Y así pues me he puesto a investigar, he escrito una docena de libros, no sé cuántas monografías y artículos sobre la tuna, incluyendo agrupaciones que vestidas de tuna no son académicas, como la famosa estudiantina Fígaro, intentando poner un poco de luz donde hay oscuridad en el saber, porque todo es importante si se pondera en su debido contexto. Claro, Guaraguao, mira, tú has tocado varias cositas que de pronto para efectos de la misma grabación de las personas que quieran escuchar esto, algunos pardillos de otras tunas para poderlos hacer partícipes de esto, de una serie de palabras. Voy a empezar primero con eso que tú hablabas de la mística, de la tradición, de las costumbres de la tuna, ¿no? Esto, dentro de lo que tú has aprendido o has mirado en todos estos años como tuno, esas costumbres se adoptan, ¿por qué razón? ¿De dónde nacen? ¿Cómo salen esas costumbres? Pues que muchos en la tuna hemos vivido, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues nosotros hablamos del pardillaje porque son pardillos para nosotros, no bultos como lo determina de pronto la tuna de la Universidad Javeriana y algunas tunas mixtas de Colombia. Esto, sino que los mencionamos como pardillos y hablamos del pardillaje como el proceso de aprendizaje, no solo en lo musical, sino también de saber llevar la tuna, ¿sí? Esto, a los muchachos que van entrando a la tuna a través de los años, les decimos precisamente que nosotros los llegamos a becar o ponerle la beca o nombrar los tunos en el momento en que la tuna esté segura que son capaces de cargar la tuna a cuestas, a la espalda y sacarla adelante, ¿sí? Ese es el momento como muy indicado que nosotros aquí en la tuna de la Universidad de Santander
hacemos en este proceso. Cuando nosotros vemos que el muchacho es capaz de llevar esa responsabilidad, que es capaz de tenerlo aprendido en cuanto a algunas costumbres adquiridas dentro de la tuna, entonces lo hacemos. Entonces, esas costumbres de ese parrillaje o esas novatadas, como de pronto le dicen en España, o un montón de cosas, ¿de dónde nacen? A mí personalmente, pues yo las aprendí, las copié y las repliqué, pero nunca me he puesto a averiguar de dónde sale un poquitico el asunto. Mira, esto, volvemos otra vez. Nuestra tradición escolar, que hay que remarcar aquí lo escolar, somos una agrupación vinculada a una casa de estudios. Pues nuestra agrupación escolar no tenía el hábito generalizado de hacer pardilladas hasta la década de 1970. Yo le pregunté a mi presidente fundador, la Tuna de Medicina de Murcia se fundó en el 69, en torno al 12 de octubre. Y yo le pregunté, cuando ustedes fundaron, los primeros 10 o 12 que fundaron la Tuna, se les acercaba gente para interesándose por ingresar en la Tuna. Les hacían un periodo de pardillaje, les hacían pardilladas, pruebas, ¿no? Me dice Félix, no. Lo que se hacía es que ellos venían a los ensayos y en la primera salida oficial que hiciera la Tuna, en esa salida se le investía con la beca. Pero fíjate tú lo que ha cambiado la cosa desde principios de los 70 en adelante. Porque en esa década se instauró el pardillaje como una fase iniciática en la cual se le enseñaba al que deseaba ganar la beca, al novato, era nuevo en la Tuna, al billo, se le enseñaba lo que eran los usos y costumbres internos de la agrupación, en este caso de la Tuna. Cada tuna tiene sus usos y costumbres internos que no tienen por qué coincidir con los de las demás. Por eso a mí me gusta mucho el vocablo novato con el que yo aprendí, me identifico plenamente con el del pardillo y acepto los demás vocablos que otras tunas en su libertad aplican, como el de bulto, como el de aspirante, etcétera. Nosotros en España tenemos una preclasificación que también la he oído en algún lugar de Hispanoamérica, que es el de prepardillo o prenovato, que es aquel aspirante a ingresar a la Tuna que aún no ha hecho el examen de novato. Una vez que hace el examen de novato y lo supera, ya es novato o ya es pardillo y se le autoriza a ponerse el traje de Tuna. ¿Por qué? Pues porque hay ganarse algo que cueste esfuerzo significa en nuestra experiencia que se valore más. Y no es solo saber cantar sin desafinar, no es solo saber tocar al menos uno o dos instrumentos, que también es saber estar. Porque cuando tú salgas con la Tuna estás representando a la Universidad del Escudo que llevas en el pecho. No puedes realizar tareas que puedan resultar un agravio para tu casa de estudios. Pero es que también tienes que aprender los valores que tiene la Tuna desde antaño. Por ejemplo, el respeto. En esta sociedad tan desmadrada, el respeto en la Tuna es fundamental. En España es lo que se llama el ROA, riguroso orden de antigüedad. Entonces los muchachos tienen que aprender de los mayores y el primer aprendizaje es a respetar, pero hay muchos más. Tienen que aprender que la Tuna no es un grupo musical, diga lo que diga el diccionario de la Real Academia Española, que más o menos viene a poner
agrupación musical de estudiantes. No, la Tuna no es solo una agrupación musical de estudiantes, porque si así lo fuera, el grupo musical de rock de cualquier universidad se podría llamar Tuna y no es una Tuna. O el grupo musical de folclore que pueda tener cualquier universidad se podría llamar Tuna y no es Tuna. Pero bueno, la RAE no nos ha contestado, a pesar de todos los argumentos que le hemos dado, para que intente modificar la definición. Pero en pocas palabras, la Tuna es una excelente escuela de vida. Ya lo publiqué hace tiempo y lo dije en la conferencia que di en la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el año 18. La Tuna ofrece una serie de valores que permanecen como una marca indeleble en el espíritu y en la forma de ser de sus integrantes. Y le enseña a ser altruista, y le enseña a estar vinculado con la comunidad, y le enseña a compartir, le enseña a trabajar en equipo, le enseña a que sin esfuerzo no se consigue nada bueno. No, tiene muchos valores, el binomio Tuna-Universidad, que mucha gente no se da cuenta y que yo defenderé siempre. Totalmente cierto, Guaraguao. Mira que nosotros aprendimos esto de esos padrinos que tuvimos en algún momento, que fue la Tuna de la Universidad Católica de Colombia. Y ellos a su vez lo aprendieron de la Tuna de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, y de ahí para atrás pues como que esa árbol genealógico pues se pierde, porque pues la historia lo daba así. Era una de las cosas que nosotros veíamos en cuanto al rompimiento de esa historia de tradición, de costumbres, leyendas, mitos, un montón de cosas que se tejen alrededor de esto. Y entonces veíamos que esas costumbres se perdían o se disipaban a través de las tunas. Y aprendimos nosotros que lo importante era crear nuestras propias costumbres, nuestras propias formas de generar en el estudiante su amor por la tuna, ¿no? Entonces, al igual que como tú lo comentas, a nuestros pardillos nosotros tenemos 3 etapas, por así decirlo. La primera es la del aspirante, que es el muchacho que tímidamente se acerca porque le llama la atención la música o cómo la pasamos, o bueno, la interacción entre toda la gente. Y a ellos les pedimos que simplemente asistan a nuestras actividades por un periodo no mayor a 3 meses. Y en esos 3 meses tratamos de que conozca muchas cosas de la tuna. Si podemos llevarlo a un viaje, lo llevamos. Si podemos llevarlo a una serenata, lo llevamos. Que esté ojalá en los ensayos. Le pedimos un porcentaje de participación alto, es lo único que le decimos, para que realmente conozca a la tuna y que empiece a conocer a todos. Y a los pardillos, la función de ellos durante esa etapa de ese aspirante es su comportamiento como pardillo, de servicio, de actitud siempre proactiva frente a todas las cosas que hace la tuna, para que ese muchacho aspirante, cuando quiera ya realmente participar como pardillo dentro de la tuna, encuentre como un reflejo de cuál va a ser su acción. Una vez pasado eso, hacemos aquí en la Universidad de Santander una etapa muy interesante, que es recepción de pardillos, y se les entrega el traje, y a partir de ese momento empieza con ellos una etapa donde les exigimos que conozcan a todos los tunos de la tuna de la Universidad de Santander, saber algo de historia de la tuna, conocer historia de la misma universidad, que sepan hablar de la universidad, conocer sus símbolos, el escudo, la bandera, la beca, tantas cosas, para que en el momento que alguien los pare a decirle, bueno, y el escudo ese, ¿qué es? Entonces, por lo menos sepa explicar cuál es el escudo que porta en la beca o la bandera que tiene la tuna, y su significado, sus cosas, ¿no? Y preguntas tan sencillas como cómo es el nombre del rector de la universidad,
Hay muchos estudiantes que pueden pasar toda su carrera universitaria y nunca se enteraron cómo se llamaba el rector de la universidad, sino hasta el momento de recibir el diploma en donde aparece la firma de él, ¿sí? Sí. Entonces esas cosas en cuanto a esas costumbres. Muy bueno lo de saber el año más o menos de inicio de esas costumbres. Una pregunta que me gustaría para empezar así como ahondar en el tema tuyo, Félix, es dentro de esos escritos, dentro de esa investigación que tú has hecho, ¿qué origen has encontrado? ¿Cómo fue el comienzo? Hablaste al comienzo de la estudiantina Fígaro, yo también leí sobre ella, algunos pequeños apartes que encontré por ahí, porque pues la literatura sobre la tuna no es muy fácil de conseguirla, ¿sí? Todo se escucha voz a voz y pues es parte del trabajo de investigación que tú has hecho en todos estos años de dedicarte realmente a conocer un poquito de esa verdad, esa historia sobre el nacimiento de toda esta tradición que nos congrega en este momento. No, mira, te agradezco tus palabras, pero vamos a ver, yo soy el último mono que se ha puesto a investigar. ¿Ah? Antes, vamos a poner las cartas sobre la mesa porque un investigador debe ser serio. Yo tuve la enorme influencia en Hispanoamérica de Ramón Andreu Ricard y en España de Rafael Asensio González y de Enrique Pérez Penedo. A Rafael se le conoce como Tuno Chencho y Enrique Pérez Penedo es el Tuno Lapicito. También hubo otros antes que ellos, pero mi actividad más íntima fue con ellos. A posteriori, pues tuve la enorme suerte de encontrarme con María Guadalupe Munguía Tiscareño y Francisco Leobardo Muñoz Ledo Villegas en México, los dos, que también son tremendos investigadores y hemos intentado hacer una piña en la Asociación Tunemundi, que es una asociación académica internacional sin fines de lucro que estudia la tuna. El tema está en que no es fácil trabajar en grupo, porque aquel ámbito del pasado que me puede interesar a mí, no necesariamente interesa a otro. Y si también coincidiera con el interés de otro, no es fácil que ese otro vaya al ritmo que voy yo por la disponibilidad de tiempo, o mucho más. No es fácil que la puesta en común de contenidos se haga con un 100% de coincidencia. Por eso interpretamos que al menos en español, la investigación tiende a ser de autor único, como mucho dos, pero mayoritariamente autor único. El origen de la tuna, todos oímos de antaño, yo el primero, que provenía de la Edad Media, de los goliardos, de los sopistas, pero ya gracias a estos años, fácilmente llevamos 25 años de investigación seria, con los primeros trabajos de finales de los 90 y todo lo que se lleva investigado en lo que va de siglo, está descartado el origen goliardo. Los goliardos eran unos clérigos que no habían jurado órdenes mayores, por tanto no tenían voto de castidad, que no llegaron a estar ni 100 años en España a partir en el entorno del siglo XII y que iban de burdel en burdel cantando y disfrutando del amor carnal. No tuvieron continuidad y por tanto es imposible que sean el origen de la tuna. También se ha hablado de los sopistas, de los manteístas. Pues sabido que la Universidad Española es de principios del siglo XIII, 1211 aprox. Allí se formaron lo que fueron los estudios generales, que fueron los antecedentes de la universidad.
No hay dato de aquellos primeros años para con la tuna. Luego, en el entorno de 1609, aparece el vocablo tuna por primera vez en los diccionarios, pero significaba el fruto de la higuera de las Indias, era el fruto del nopal, ¿sí? Y además es un vocablo caribe de la costa del Golfo de México, que baña el Mar Caribe. No fue hasta 1914 que la palabra tuna vino a ser equivalente de estudiantina, 1914. En medio de ese trecho de 1600 y pico a 1914, hubo un periodo en el que 1700 algo, 1739, tuna significó vida ociosa, libre y vagabunda. O sea, hablar de una vida de tuna o hablar de un tuno era hablar de un holgazán, de un vago, de un pendenciero. Yo no identifico a la tuna con un holgazán, vago y pendenciero, aunque en todas las familias hay una ovejita negra, pero no la identifico. Y además, se habla del estudiante sopista como aquel manteísta pobre. Vamos a ver, había dos tipos de estudiantes: el colegiado, que vivía interno dentro del colegio, y el que no vivía dentro del colegio, que era el manteísta. La diferencia es que los primeros, los internos, tenían poder adquisitivo para pagarse el expediente de limpieza de sangre, que costaba un dineral, al que solo podían acceder los ricos y los nobles, y que significaba que se había investigado su árbol familiar y no había ni uno de los 4 abuelos con antecedentes judíos, conversos o moros. No, eras cristiano puro, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos eran los únicos que llevaban la beca por encima del manteo. Fíjate tú que la beca es una prenda colegial que luego la adoptó la universidad. Bueno, pues aquellos estudiantes manteístas, los externos, más pobres, eran los que se dieron en llamar estudiantes de la tuna o sopistas, que se dice que iban a la puerta de los conventos y en las obras pías a la hora del mediodía, que era cuando un lego, o sea, un aspirante a sacerdote que no había tomado las órdenes, abría las puertas y sacaba un enorme caldero de sopa que por insípida se le llamó boba, porque sabía a nada, y era el resultado de muchas sobras de comida de los frailes en una base de agua. También hay publicados contenidos y cosas sobre la sopa boba que lo pueden ver perfectamente en nuestra página web. Entonces, ¿qué ocurre? Buscando en los grabados y buscando en las obras pictóricas al óleo, no he encontrado una sola imagen en ellas que por su indumentaria se pueda deducir que aquellas personas que están recibiendo la sopa del convento fueran estudiantes. No digo que no la haya, por supuesto, hubo de haberlas, pero imágenes no he encontrado. A eso concurre que España a finales del siglo XVIII, fue nefasto el siglo XVIII para España. Allá por el 15 al 25 se liberaron las posesiones españolas de Hispanoamérica, y acabó con el remate de la guerra hispano-norteamericana de 1898, cuando perdió Puerto Rico, Cuba y Filipinas. España estaba en una bancarrota por tanto dinero que hacía falta para esas guerras, y aparte estaba hundida en la moral. Fue conocido aquel periodo como el desastre del 98, que coincidió con el romanticismo literario. En aquella época, siglo XIX,
ocurre que fallece el rey, la heredera Isabel II es menor de edad y su madre actuó como regenta, que es la famosa María Cristina. Pues María Cristina, influida por la Ilustración francesa, que había sido a finales del siglo XVIII, prohíbe el uniforme escolar, que era aquella sotana larga hasta los talones, que era el manteo, que era la loba, aquella capa gigante que era el manteo, lo prohíbe todo, porque no son acordes con las costumbres de la época, influida por la Ilustración, en definitivas cuentas. Y a la misma vez, estamos hablando de 1835, como medida de liberal, autoriza que el carnaval sea anual y que no haya que pedir permiso para hacerlo. Antiguamente solamente era para boda regia, para bautizo de un heredero de la corona, para conmemorar la victoria en alguna batalla, para conmemorar el aniversario, por ejemplo, de Cervantes Saavedra, etcétera, etcétera. Y fíjate tú que coincidiendo en el 1835 con que se le prohíbe al estudiante vestir con su traje que le identificaba como tal entre el común de los ciudadanos y por tanto podría pedir limosna sin sentir vergüenza porque se dedicaba no a trabajar sino a estudiar. Pues fíjate tú que en ese mismo año, 1835 en adelante, empiezan a haber carnaval anual. Y surgen comparsas que dicen que vestidas como el estudiante de antaño salieron por carnaval y por vestir como el estudiante de antaño dieron en llamarse estudiantinas. Las hubo tanto de verdaderos escolares como de gentes del pueblo. Yo tengo una hipótesis que nunca podré comprobar, en que los estudiantes como jóvenes, la juventud es rebelde y contestataria en todas las décadas de la historia de la humanidad, pues se vistieron del traje que entendían que se les había robado porque era parte de su identidad y saliendo vestidos al carnaval con esa indumentaria reclamaban que se les devolviera. Y también que hubo gentes del pueblo que hicieron lo mismo, se disfrazaron de lo que no son, se disfrazaron de estudiantes en apoyo a ellos. Yo realmente no he encontrado más que una imagen que es una foto allá por el 1915-20 de una estudiantina en el Rastro de Madrid vistiendo loba y manteo. Todas las demás han vestido como les vino en gana. Los que menos se vestían como nos vestimos actualmente lo que predominaba eran vestidos diferentes al actual y predominaba en mi ámbito de estudio en las estudiantinas y tunas universitarias, en ellas, por ejemplo, las hubo vestido de payasos, las hubo vestido de arlequín, las hubo vestido de Mefistófeles, las hubo vestido de suavos, las hubo de disfraces de fantasía, que también se le llamó capricho a finales del 19, las hubo vestidas de la manera más increíble. Y estaban formadas por estudiantes de veterinaria o de medicina. Pero hasta finales del 19, cuando después del Carnaval de París de 1878 causara tan impacto mediático la estudiantina española, no fue que se empezó a adoptar más o menos generalizadamente la vestimenta que actualmente ves en España, por ejemplo, ¿no? Esa estudiantina española estuvo conformada mayoritariamente por estudiantes de medicina de Madrid y estudiantes del Conservatorio de Madrid. Pero todavía eran agrupaciones que, aunque fueran universitarias, no tenían actividad continuada en el tiempo. Fíjate que hay un periodo de transición entre 1870 y 1930 en el cual, para diferenciarse de las estudiantinas no formadas por verdaderos estudiantes, cambiaron de nombre
y eligieron llamarse Tuna. Adriana Meluk Orozco tiene una hipótesis muy bonita, que es que eligieron Tuna sarcásticamente los universitarios para decirse que ellos eran holgazanes vagabundos, que era el significado que venía de la Edad Media. Y lo que ocurre es que las otras agrupaciones que se llamaban estudiantinas, pero no estaban formadas por estudiantes, se copiaron en la terminología. Mas, sin embargo, brillantemente, comenzaron a vincular su nombre con el de la Casa de Estudios. Y entre 1870 y finales de 1930 aparecieron Tuna escolar de la universidad, Tuna de la facultad, Tuna del instituto no sé cuántos. Siendo a partir de las tunas universitarias del CEU, Sindicato Español Universitario, cuando a partir de 1939 la tuna se hace moderna en el sentido de que tiene actividad permanente mes tras mes, año tras año, y vínculo oficial con la casa de estudio. Antes no lo tuvo. Y de ahí en adelante, pues la evolución que hemos tenido gracias a que como el ser humano no piensa igual cuando tiene 12 años que cuando tiene 40, la tuna también evoluciona con el tiempo. Por eso es una tradición escolar en construcción. No sé si el enredo histórico tratado de concentrar en unas palabras que no sean muy largas te ha dejado clara la situación. Bueno, son las 10:16 de la mañana, Guaraguao, aquí en Colombia. La verdad que yo nunca te había escuchado, como te había dicho, había leído por Facebook alguna de las publicaciones que tú envías, estoy unido a ese grupo, y leo con mucha ansiedad muchas cosas, pues porque pues los apartes que salen son pues por así decirlo cortos, y es fascinante escucharte hablar a ti sobre todo este tema que nos rodea, que es la tuna, y verlo en ese contexto histórico de España, donde se da, por así decirlo, ese nacimiento de esa costumbre o esa forma de hacer música que a veces nosotros, o de llevar la vida como lo decimos nosotros, y es fascinante escucharte todo ese contexto histórico de este asunto de la tunería. Veo que hay participantes, escuché que estabas hablando se me perdió ahorita aquí en el listado, Naruk, ¿cómo fue el apellido que dijiste? Meluk, ¿sí? Entonces veo a mucha gente ahí en ese pequeño listado que tenemos aquí de asistentes. Si alguien quiere comentar algo especial, si alguien quiere decir algo al respecto de lo que ha comentado Guaraguao, sería pues muy interesante. Adriana está levantando la mano. Adriana, abre tu micrófono y tu cámara si quieres. La cámara no puede. Tranquila, Adriana, no te preocupes, te escuchamos. Todo por el derecho de imagen, ya sabes, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo lo que quería complementar era una pequeña cosa, y era que cuando yo pienso, soy psicóloga, y mi tesis universitaria la hice alrededor del carnaval como un fenómeno cultural. Entonces, una de las características del carnaval que no podemos olvidar es la inversión de roles. Entonces, el que es hombre quiere ser mujer, el que es pobre viste de rey, y la hipótesis que yo tengo es que en ese juego mismo de inversión de roles, una característica tan propia de esa época del año, el estudiante se caracterizaba justo por todo lo contrario de ser vago. Era la persona que tenía la posibilidad de acceder a la universidad, que contaba con los medios económicos, y justo la figura contraria a ese es el tuno, el vagabundo, el mendigo.
Entonces, digamos que esa es la hipótesis que yo tengo con relación a eso, teniendo en cuenta algunas de las características de ese momento del año. Esa es una cosa que quería mencionar. Y tú que hablabas también de la identidad que tratas de transmitir a los parrillos de tu tuna, cuando dices que hay que darles a conocer sus símbolos, su escudo, pues claro que es supremamente importante porque es lo que al final va a constituirte y darte una identidad, no solo frente a la tuna como tal, sino a su universidad, que a la hora de la verdad es la casa de estudios a la que representan. Entonces, bueno, ese era un poquito como los dos aportes que quería comentar. Gracias, Adriana, muy amable. Mientras pasamos ahorita con el Tuno Guaraguao, el doctor Félix Martín Zárraga, como lo leo acá. Tenemos aquí a Napa. Napa, muy buenos días, ¿cómo estás? Por favor, nombre, tuna. Buenos días, ¿qué tal, estimado Fósil? ¿Cómo vas? Mi nombre es Harold Acosta, soy el Tuno Napa de la Tuna de la Universidad. Somos los ahijados de la Tuna de la Universidad de Santander y la verdad es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Señor? ¿Aló? Se oye. Sí, bueno. Al Tuno Guanaguaco, muchas gracias por la historia que nos ha contado, el contexto histórico bastante interesante y pues puedo también considerarme como una persona muy curiosa y una persona que le gusta buscar mucho, ¿no? Entonces, pues más que un aporte, me gustaría saber dónde podría yo encontrar esos artículos y trabajos suyos. Muy fácil. Gracias, primero, Napa, por interesarte y estar presente aquí. Todo lo que yo he podido investigar y publicar está en www.tunaemundi.com y en mi perfil de academia.edu, aquellas monografías, artículos y libros que yo he escrito están para descarga gratis en formato PDF. O sea, yo investigo por el placer de resolver dudas y de aclarar situaciones que veo con difícil explicación, pero nunca para ganar dinero con ello. Así es que a tu disposición y de la misma manera por mi perfil de Facebook, a la orden para lo que pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias, Guaraguao. Tenemos a Nico Gamboa que había levantado la mano. Nicolás, buenos días. Nicolás, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Nico, ¿qué más? Nombre completo, mote y tuna. Bueno, mi nombre es Nicolás Gamboa, soy el Tuno Potter de la Tuna de la Universidad del Rosario. Agradezco esta oportunidad a Fósil, a la Tuna de Santander, a Félix, a Adriana, a Guiomar, que también lo vi por ahí. Qué bueno que se trabaje en este tipo de espacios en una época en la que todos estamos en casa y en la que podemos compartir diferentes puntos de vista, siempre bajo el respeto y siempre con la autoridad del conocimiento y de la investigación, como en el caso de Félix. Félix, yo quería preguntar, pues, como hemos visto, la gente es muy curiosa, tiene como el deseo de investigar y no solamente pues, leer los artículos que has publicado, que son sumamente valiosos, igual que lo que han publicado tus, perdón, tus amigos que investigaron antes, como fue yo, como fue Ricardo. Entonces, la pregunta dirigida a cómo empezar a investigar, cómo empezar a tener fuentes de investigación y una metodología que nos permita pues, acercarnos al conocimiento de la historia de la aprovechando que en Colombia no hay investigadores de tuna, que has tenido que venir a las hemerotecas de Colombia para contarnos un poquito de nosotros y que podamos nosotros empezar una tarea que poco a poco nos lleve a desmentir nuestros mitos. Mira, Nicolás, un caso lo primero
el método científico aplica a todo, ¿vale? Entonces, partamos de ahí, que eso se ha verificado como hasta el presente la mejor vía de acceder a la verdad. Cada vez hay más hemerotecas digitales. Entonces, tú desde Bogotá puedes acceder a la biblioteca, a que ellos llaman Librería del Congreso norteamericana. Y allí tienes una ingente cantidad de periódicos. Lo que pasa es que tienes que saber inglés. Gracias a esa hemeroteca, junto con Paul Rupa, publiqué en el 18 el libro de la estudiantina española Fígaro en Estados Unidos, con la crónica de las 2 giras americanas. También Australia tiene hemeroteca digital. Gracias a ella, en un periodo de aburrimiento, escribí el libro de Viajó la estudiantina española veloz a Australia, que viajó. ¿Qué duda cabe que hay bibliotecas de localidades de altísimo interés que no están digitalizadas por ser ciudades pequeñas? Ese trabajo es tremendo. Yo recuerdo que para intentar tirar del hilo de la posible y luego confirmada tuna javeriana que existió entre 1948 y 1955, me tuve que ver todos los periódicos de Bogotá de esa franja de tiempo y no encontré nada, pero encontré una referencia de Carol Malaver, una periodista en el periódico El Tiempo, y me entrevisté con ella por correo electrónico porque lo pude localizar y ella no se acordaba nada más que aquello que escribió con la referencia de aquel entonces. Y entrevisté al padre Gutiérrez, mi queridísimo padre Gutiérrez, que fue el vicedecano de actividades estudiantiles en la época en que se fundó la tuna femenina javeriana. Y me dio el testimonio personal y me facilitó un libro que había escrito el biógrafo de de Villamil, el compositor Villamil, que era médico y traumatólogo. Y así pude tirar del hilo. Entonces, metodología, la mente te da la salida a las situaciones aquellas en las cuales no encuentras por dónde tirar. Si buscas algo y no tienes una hemeroteca que te lo dé, pues tendrás que ir a una base de datos de menor nivel en el sentido de tecnología, porque puede ser que encuentres una calidad hermosísima. Por ejemplo, cuando yo ya ni me acuerdo si fue en el 16 o en el 17, cuando fui a Austria, me eché una mañana en la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, y encontré una barbaridad de referencias a la Figaro cuando fue a Viena en 1879, que fue su primera gira. Y encontré el grabado de Dionisio Granado, su fundador y presidente. Luego me fui al Conservatorio de Música y verifiqué que era mentira que hubiera terminado los estudios de música. No pasó de segundo de flauta. Pero si tú no vas creándote posibles soluciones a aquellas incógnitas que te va generando lo que vas encontrando, pues te quedas atascado. Y aprovecho no solamente el apunte también hecho de Adriana, de la inversión de roles en el carnaval. Otro elemento fundamental de aquellas estudiantinas decimonónicas que se continúa en el 20 y se sigue continuando en el siglo XXI es el carácter postulante benéfico. Aunque es cierto que hubo agrupaciones llamadas estudiantinas no conformadas por estudiantes, la inmensa mayoría eran conformadas por estudiantes. Quiero recordar que a finales del siglo XIX era tal el prestigio de las estudiantinas universitarias que no solamente los políticos querían retratarse o aparecer junto a las estudiantinas universitarias, sino que yo tengo en nuestra colección un diploma en seda por el cual una tuna escolar nombraba presidente honorario a José de Echegaray, que fue premio Nobel de Literatura en 1904.
esa imagen altruista, benéfica. Por eso yo cada vez que yo oigo hablar de la tuna como agrupación musical me rechinan los dientes, porque se me queda muy corto. La tuna es mucho más que un grupo de hermanos que salen a tocar música. Es muchísimo más. Es el sentimiento de la academia. Es el compromiso social. Es el lugar donde tú aprendes a tolerar la frustración, porque para eso estás aprendiendo cuando eres pardillo. Ya dije lo de respetar, pero también es el lugar donde se te facilita y se te estimula a que desarrolles tus habilidades. Es el sitio donde tú, que eras un estudiante tímido de primer año, aprendes a no tener vergüenza para hablar en público. Es aquella agrupación universitaria. Hay otras que te da una cultura global con los viajes. Sí, hay otras agrupaciones estudiantiles que adquieren cultura global con los bailes, como son los coros, los grupos de danza. Pero la íntima convivencia que se desarrolla a lo largo de los viajes de tunas, por ejemplo, yo no la cambio por ninguno, sin menospreciar las demás agrupaciones universitarias. Por ahí tiene mano. Sí, bueno, por ahí José tiene mala conexión. Sí. Entonces vamos a darle la palabra a Adriana, que tiene la manito subida. Cuéntanos, Adriana. Iba a decir, hola Nicolás, yo te saludo, que no me veas. Te iba a decir una cosa, y es que fíjate que hay una cosa que nos ha pasado a los tonos, es que teniendo una historia tan rica, tan potente, tan maravillosa, hemos sido muy poco disciplinados a la hora de recoger históricamente lo que en cada tuna pasaba. Fíjate que tú decías dónde empezamos. Yo diría una cosa tan simple como su historia de manera rigurosa, recogiendo sus artículos de prensa, recogiendo sus actuaciones, sus premios en certámenes, porque fíjate que en la medida en que cada agrupación vaya construyendo esa historia, esa microhistoria, es que se va a poder a futuro hacer como una historia de la tuna en cada país. Y digamos que yo invitaría a que cada tuna empezara a hacer ese trabajo de manera rigurosa. Y por otro lado, fíjate que ya contamos como con una base bibliográfica de la gente que ha estado trabajando todos estos años, que ya digamos nos dan un soporte y un pequeño salto para continuar esos trabajos. Y mi tercera indicación sería los tunos mayores, que muchos de ellos pues nos acompañan, son una fuente de referencia que nos pueden contar cómo se dieron esas primeras agrupaciones allí, cómo eran sus trajes, o sea que todavía son una fuente viva de la que podemos recoger unos testimonios muy importantes, ¿no? Sí, así mismo es. Y de hecho, ahora las tecnologías, desde lo que va de siglo, nos lo ponen más fácil, porque ¿quién no lleva un celular que no tenga cámara para grabar vídeo o para sacar fotos? El problema está que el tuno medio o promedio es una persona que, gustándole mucho la tuna, tiene mucha pereza para guardar por escrito lo que va aconteciendo en la tuna. Por eso es tan difícil y a la vez que importante que las tunas tuvieran en su seno una persona que actúe de cronista, ¿sí? Que no solamente son las actas de las reuniones, no. Como dice Adriana, recoger los recortes de prensa de los artículos en que se le cite a la tuna, sin olvidar apuntar el periódico y la fecha y la página. Y poco a poco construir, o sea, rescatar del olvido la historia. Ahora mismo estoy terminando un libro sobre la tuna universitaria en Puerto Rico y buscar el hilo cronológico por el cual transitaron las dos tunas universitarias de Puerto Rico más antiguas ha sido complicado, porque ninguna tuna, ni la mía, se ha caracterizado por guardar
por escrito las cosas importantes que acontecieron en cada curso académico. Y hay que darle valor, porque la propia universidad le da valor a la tuna. Entonces, si nosotros tenemos la suerte, y digo nosotros como tunos hispanoamericanos, tenemos la suerte que la inmensa mayoría de las tunas universitarias de Hispanoamérica tienen un respaldo enorme de su casa de estudio, al punto que les ponen directores musicales para mejorarlas. Deberíamos nosotros en contrapartida trabajar un poquitito en recuperar el pasado por escrito y con imágenes para que no se nos vaya al olvido. Acá en España, lamentablemente, la universidad hace años que dejó de apoyar económicamente a las tunas, cuando hace un rato el Tuno Fósil habló de que después de los primeros meses al aspirante se le da el uniforme y tal, el traje de tuna. Ya quisiera eso yo acá. Aquí cada uno de estudiante se va ahorrando dinerito a dinerito para cuando le dan permiso mandar a fabricarse su traje de tuna. Entonces, otras universidades, pertenecer a la tuna equivale a créditos de esos de libre elección. Qué bonito que la universidad la valore para ayudar, otorgándole créditos al estudiante por estar perteneciendo a la tuna, que además es la representante de la universidad, porque van a hospitales, van a actos académicos de la casa de estudios. Me parece una reciprocidad muy bonita. Se nos ha caído Fósil. No, ya. Ya llegaste. Por ahí hay manitas levantadas, Fósil. Sí, sí, señor, ya las veo aquí. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ah, listo. Guaraguao, pues antes de pasarle la mano a Casimiro, Tuno fundador de la Tuna de la Universidad de Pamplona, de aquí de norte de Santander, a unas 3 horas más o menos de distancia, pero realmente como unas 15 horas en bus, dependiendo de la carretera y la lluvia. Esto, sí, a veces es complicado ir a Pamplona, que está tan cerquita de nosotros. Nosotros, con respecto a lo que decías antes, Guaraguao, de las actividades de bienestar universitario, nosotros dentro de la Tuna nunca hemos participado como grupo adscrito a bienestar universitario en el sentido de los créditos y cosas así del orden académico. Lo primero que nosotros le inculcamos a nuestros muchachos es que quien quiere entrar lo haga porque realmente le gusta y quiere, más no por si hay la posibilidad de ganar algunos créditos o de tener una calificación que les pueda servir para aumentar el promedio. En fin, muchas cositas así las hacemos porque sí nos interesa a nosotros de manera muy particular que quien entre realmente le guste esto que está haciendo, ¿no? Tengo a Casimiro por acá. Casimiro, abra su micrófono y después Manuel Sí. Alejandro. Casimiro, lo escuchamos. Bueno, buenos días, gusto. Buenos días. Bueno, ya Fósil me presentó. Yo quiero también aportar sobre, digamos, el funcionamiento de la tuna como tal. Y voy a poner de ejemplo a mi tuna. Y el tema que quiero tocar es sobre la dirección, el caso de algunas tunas que tienen director musical. Y que yo sepa, aquí en Colombia, me atrevo a decir que la mayoría de tunas tienen director musical, y eso ocurre en el caso de mi universidad, por las políticas internas. Es decir, nosotros hemos tenido muchos problemas en cuanto a decirle a bienestar: mira, lo que pasa es que la tuna es esto. A ellos no les importa, digamos, sí, muy bonito y todo, pero para ellos nosotros somos un grupo normal, un grupo cultural,
al cual también tiene que someterse a las reglas, y entre esas reglas pues es asignarle a un director, en este caso nosotros musical o artístico, como en algunos casos nos han dicho, y a veces intentan como también a la fuerza obligarnos a meternos un personal que no tiene ni idea de qué es la tuna. Y entonces siempre hemos estado luchando con eso. ¿Qué es lo otro que quería decir? En cuanto a la indumentaria, nosotros la mayoría de trajes, por muchos problemas, sobre todo económicos, optamos por el parche para conseguir instrumentos, trajes, que son bien costosos, de hecho. Entonces, a la universidad le cuesta mucho entender ese tipo de cosas. La tuna es una hermandad, y como lo decía Fossil, afortunadamente ellos cuentan con el consentimiento de la universidad, y les entendió lo independientes que pueden llegar a ser. Y A ver, sí. perdón, Casimiro, yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí de lo que usted comenta. Sí. Ustedes son una tuna pues relativamente la más nueva que hay aquí en Colombia en cuanto a estas tunas que vestimos, el grillo o el cuervo, como lo llamamos. Esto, y yo también les he dicho en muchos apartes que hay que empezar a ganarse un poquitico el espacio dentro de la universidad, ¿sí? Nosotros llevamos 15 años, contamos con la muy buena fortuna de que a la universidad desde el comienzo, desde los orígenes de lo que nosotros empezamos a trabajar, les gustó mucho y empezamos a tener un arraigo. La otra, si bien es cierto que hay muchas tunas que no cuentan con el apoyo de la universidad, como lo decía Guaraguao, ¿sí? Eso es realmente en todas partes, ¿no? Algunas universidades apoyan más que otras, pero definitivamente yo creo que la fuerza muy bonita que tiene la tuna es que logramos hacer las cosas así ese apoyo institucional no exista, ¿no? Entonces yo creo que es parte de lo que nosotros podemos empezar a trabajar de manera muy independiente, y creo que tenemos la capacidad intelectual y también académica de inventarnos cada día muchas formas de lograr nuestros objetivos, y esos objetivos enmarcados obviamente entre esas costumbres que hemos adquirido en los años, que aprendimos de otros, y eso. Entonces, no es fácil a veces desde el punto de vista de contratos en una universidad hacer entender esas cosas que usted dice, Casimiro. Por ejemplo, en la Universidad de Santander existe una fuerza muy alta en cuanto al personal de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? En eso, en alguna oportunidad, alguna directiva de esa oficina me decía que por favor que los de la pandereta no fueran a saltar muy alto, que no se fueran a botar desde muy alto, porque si tenían un accidente pues iba a ser complicado. Entonces eso lo comento de manera muy, muy coloquial, pues porque como le digo yo al muchacho que no hago su show, el que le gusta hacer y que con mucha seguridad, ¿no? Y pues obviamente no hemos dejado de tener accidentes pequeños, sencillos, pero al final en la tuna pues uno se ríe de todo esto. Era mi pequeño paréntesis. Continúe. Yo, si me lo permites, quería comentar una cosa, Casimiro. Acuérdate aquel refrán que más o menos dice que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. En este sentido, es responsabilidad de la tuna, cuando está en una circunstancia como la que relata, mostrarse ante las autoridades académicas y venderles el proyecto, por decirlo de alguna manera. La tuna desde el siglo XIX tuvo una excelente prensa por salir a pedir limosnas para ayudar a los desfavorecidos. Fíjense que ahora estamos confinados y no podemos salir. Pero nada más que termine el confinamiento en cada uno de los países,
la tuna tenía que salir a la calle haciendo conciertos benéficos para ayudar a los más pobres que hayan perdido seres queridos o les hayan embargado la vivienda, por ejemplo. La tuna debería acudir, por ejemplo, como se acude también, porque sé que en Colombia se hace, a los pabellones hospitalarios, por ejemplo, como hice yo con muchos tunos de Puerto Rico, al pabellón oncológico infantil para darle alegría a esas almitas que están con cáncer. Debe acudir no solamente a los centros de la tercera edad, sino que también a los hogares de envejecientes. Por eso empecé por una cosa que puede causar más impacto porque pueda atraer a los periodistas, a hacer conciertos benéficos. Si la prensa capta actividades altruistas de las tunas universitarias, esas academias, esas universidades que hoy por hoy tienen poca consideración con sus tunas, quizás vayan aprendiendo la importancia de tener una tuna en su seno. Pero es que recuerden, la tuna es el principal vínculo del egresado con la universidad. ¿Qué más importancia tienen las universidades a la hora de compararse por diversos medios estadísticos en el mundo actual que en la impronta que dejan en sus alumnos una vez egresan de su carrera? La tuna mantiene el contacto del médico, del ingeniero, del enfermero con su universidad porque sigue vistiendo el traje de tuna luciendo el escudo de su universidad. Sigue amenizando los actos académicos de la universidad. Si no mostramos la imagen de la tuna que hay que mostrar, que no es la de pasar la pandereta, precisamente, a menos que sea por fin benéfico, la verdad es que tenemos lo que nos merecemos. Muchas gracias. Si puedo hacer otra preguntita. Quisiera hablar sobre la indumentaria, o sea, tal cual como la conocemos hoy. Más o menos, ¿en qué año fue que se estipuló, digamos, se estipuló la indumentaria como la conocemos hoy, que es la beca, la capa y jubón greguesco? Eso es bien. Nunca jamás se ha estipulado nada. Así de claro. Okay. Desde 1870, tengo esa década, tengo grabados y dibujos que muestran estudiantinas vestidas con jubón y taleguilla y capa. Taleguilla es el pantalón de torero que usamos algunos tunos no tan alargados, ¿vale? El greguesco es el bombacho, que puede ser largo hasta la rodilla, como lo usan muchas tunas en Chile, o puede ser cortico hasta el pliegue de la nalga, tipo cebantino, como lo usan bastantes tunas. En España, la de Salamanca, en Salamanca se ve bastante. No hay ninguna obligatoriedad, no existe una ley de la tuna, esto sí, esto no. Eso hubo en la época del CEO y desapareció. De hecho, cuando la estudiantina española popularizó su indumentaria en el Carnaval de París de 1878, se copió aquí en España. ¿Por qué? Porque tuvo un seguimiento mediático enorme, con gran cantidad de dibujos. Más sin embargo, luego uno continúa viendo los dibujos y fotos de prensa y encuentra que a principios del siglo XX las tunas españolas universitarias vestían como visten actualmente los hermanos de la tuna javeriana, que no visten a la portuguesa. El que diga eso debería leer más. Yo tengo un grabado de 1865 de la estudiantina del Colegio San Fulgencio de Murcia, vestida como los actuales javerianos, porque era el traje escolar de aquel momento, 1865, saliendo por la calle a pedir dinero con lo que ayudara a paliar las penas de los enfermos por la epidemia de cólera que había en aquel momento.
Entonces, traje de tuna, hay muchos y todos son válidos. ¿Por qué? Vamos a ver, muy fácil. Yo cuando he ido a Puerto Rico con mi traje español de tuna hecho en terciopelo, iba caminando dentro de una sauna. Y la capa es de paño para cuando yo salía con 5 y 10 grados bajo cero. Me iba derritiendo. Es imposible que no se adapte la tuna a su entorno. Por eso, por ejemplo, la tuna de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano lleva unos greguescos y lleva un jubón de una especie de terciopelo. Es perfectamente válido, se suda menos. La tuna de la Universidad de Puerto Rico, la han visto, lleva otro traje y es perfectamente válido porque viven en el subtrópico. Yo no puedo criticar, no, primero no soy nadie, pero es que la tuna se adapta al entorno de la misma manera que en el siglo XIX la tuna incorporó en su repertorio habaneras, joropo, bolero, cha-cha-cha, tango. ¿Quién me está diciendo que solamente se pueden tocar pasodobles? Si los precursores de la tuna moderna, aquellas estudiantinas del siglo XIX, ya habían adoptado no solamente géneros musicales hispanoamericanos y centroeuropeos, como la polca, la mazurca, el chotis es de Centro Europa y Madrid se lo ha apoderado. Bueno, ¿cómo voy a decir yo eso? Si además luego han copiado, han traído de esos lugares hasta los instrumentos. En España no se tocaba mandolina porque tenemos la bandurria, se incorporó la mandolina, el guitarrón mexicano, la quena, el cajón peruano. Se tocan bongo y congas, guacharaca, guiro. 4. Cada género musical que incorpora la tuna para ser respetuoso con esa pieza, hay que tocarla con los instrumentos del entorno donde se creó. Por eso yo elogio tanto a las escasísimas tunas colombianas que utilizan la bandola. Quiero primero informar que ya nos quedan muy pocos minutos de esta sesión. Guaraguao, de verdad agradecerte muchísimo aceptar esta invitación, que ojalá allá en España las mejores deseos para que se recuperen pronto de toda esta catástrofe mundial, por así decirlo, que sigan las indicaciones de quedarse en casa. Manuel Alejandro dice, le está levantando la mano hace tiempo. Manuel, no te conozco, cuéntanos un poquito. Bueno, muy buenos días, Fósil. Me presento, Félix, muy buenos días, ¿cómo estás? Adrianita, un abrazo. Me presento, yo soy el turno ingeniero de la tuna de medicina Juan N. Corpas. Mucho gusto para ustedes, mucho gusto para mí también conocerlos. Bueno, varias apreciaciones. Empecé un poco tarde y estaban hablando sobre guardar la historia de la tuna, o sea, que cada uno se encargue de guardar la historia de la tuna. Hago la salvedad, no soy médico, pero hago parte de la tuna de medicina, soy un tuna honorario adoptado por algún proceso fallido, intentando fundar la tuna en mi universidad. Resulté en las filas de la tuna de medicina y me he encargado paso a paso de ir recolectando esa información histórica de mi tuna. Entrevistarme con los fundadores, cómo fue, e ir mirando cómo fue el trasegar hasta llegar a los últimos días de la tuna como la vemos hoy. Mi tuna empezó tocando con un poncho, con una ruana roja, ¿sí? Por diversos motivos empezaron tocando con una ruana roja. Y dio la casualidad que el traje que tenemos ahorita se parece al traje académico portugués. Nosotros somos la única tuna universitaria acá en Colombia que utiliza corbata, ¿sí?
¿Por qué se utiliza? Porque desde el primer momento que el estudiante corpista entra a la universidad se le exige utilizar corbata hasta los últimos semestres. No es porque nosotros lo hayamos querido imponer la moda, sino que nos apegamos un poco hacia la tradición universitaria de la universidad, o sea, del vestir del estudiante. La capa y la beca se vuelven el complemento de nuestro traje académico, sin dejar a un lado el orgullo de ser estudiantes de medicina. Dos, sí, el apoyo de la universidad, de las universidades a veces es nulo. Mi TUN ha tenido varios recesos forzosos por algunas cosas internas y nos ha tocado cesar actividades. Tal vez por eso la universidad muchas veces como que desconoce ese tipo de grupos y a la hora que nosotros vayamos a retomar nos van a mirar como un poco complejo. Sí, lo que dicen ahí, el traje de la corpas no siempre fue con corbata, no siempre fue, de hecho, somos casi que 4 tunas que el traje se parece mucho, porque es Javeriana, Andes, Sabana y Corpas, que son los únicos que no tenemos el traje a la usanza antigua, como se dice, no usamos el grillo. Pero logramos acomodarnos y nos hemos ido logrando acomodar para tener también una identidad dentro del espacio de las tunas colombianas. De todas maneras, estos espacios también se abren y me agradan bastante para, uno, conocer más gente y dos, dar a conocer también cómo es el proceso interno dentro de cada tuna. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero pues agradecemos a todos los asistentes. Doctor Félix, muchísimas gracias por su participación. José tiene problemas de conectividad. José, ¿estás ahí? Te veo conectado. No te escuchamos. Bueno, los despido de parte de José. Un abrazo fuerte, muchas gracias por la participación, por los temas tan interesantes que nos compartieron. Y doctor Félix, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A la orden, para siempre, ¿eh? Cuando lo necesiten, aquí estaré. Muchísimas gracias. Nicolás Gamboa, ¿tienes algo que decirnos antes de irnos? Sí, muchas gracias. Yo quería pues resaltar la importancia de este tipo de espacios, agradecerlo de antemano y recalcar algo que estábamos mencionando desde el comienzo con la explicación de Félix, y es que la tuna se debe a su universidad y por lo mismo aceptar las reglas que ésta impone y a la vez ganarse el espacio para poder tener pues el reconocimiento de las directivas, de los estudiantes, de los egresados, de los profesores y ser más cercana a la universidad, que finalmente les va a facilitar mucho la vida a quienes pertenecemos a ella. Un agradecimiento a Félix por sus aportes, a Adriana también, a Manuel Alejandro, a todos los que pues pudimos estar acá. Sin antes, quisiera como también reforzar la idea del respeto, que si bien hemos heredado algunas costumbres, tratemos de heredar las costumbres positivas, las costumbres que van en torno al respeto a la persona, a un pardillazgo sin maltrato, a un pardillazgo que resalte las buenas condiciones de la persona como persona que es estudiante de una universidad, de nuestra misma alma mater, y así poder generar mayor empatía
quizás en algún momento para que las tunas no pierdan cambios generacionales, no se pierdan en cambios generacionales de una a la otra. Muchísimas gracias por el espacio y pues a los conocidos un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti por ese aporte tan bonito. Bueno, los quiero invitar Muchísimas también gracias, a una... Sarita, muy amables. Claro que sí, José. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Ya tenemos que dar paso a la otra actividad de bienestar. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un feliz día o feliz resto de tarde para ti, Guaraguao. Y Gracias. que estén muy bien, cuídense mucho, quédense en casa. Igualmente.